Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial número 1 del curso de MATLAB. Como cada jueves estamos aquí otra vez. Y bueno, pues en este primer video tutorial, ¿vale? Vamos a ver, tengo aquí un pequeño guión, pero seguramente me vaya un poquito, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo seguir. Vamos a intentar seguirlo, perdón. Y bueno, tenemos pues por una parte que es una variable, cómo se representan, cómo crear un escalar, una matriz, cómo convertir tipos, cambiar formatos, que no es lo mismo, unos cuantos comandos que nos van a ser de utilidad, operadores, tipos de matrices y otros comanditos que hay por ahí y algún truco, ¿vale? Entonces tenemos bastantes cosas para ser el primer video tutorial, quitando la introducción. Y bueno, vamos manos a la obra. En primer lugar abrimos nuestro MATLAB, yo ya lo tengo abierto aquí. Y bueno, como veis ha cambiado un poquito, ¿vale? El MATLAB, el mío, utiliza ahora la interfaz Ribbon. Pero bueno, vosotros si tenéis el otro MATLAB, de momento nos sirve, ¿vale? Y bueno, va a servir durante todo el curso. Lo único que yo lo utilizo para otras cosas y me conviene más utilizar este y me gusta más. Esta es la versión, como veis aquí, la R200 2012B, que es la que introduce el Ribbon o Ribbon en español. Y bueno, poquitas cosas más, ¿no? De momento, como sabéis lo del current folder, de momento no lo vamos a utilizar, por eso lo tengo aquí en cualquier lado. Y bueno, vamos a la hora, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es indicar que estamos hablando esto, pues simplemente, luego os diré por qué. Vamos a indicar que estamos, pues por ejemplo, en el video tutorial, ¿vale? Video tutorial número 1, ¿vale? Y entonces agregamos un comentario y ya tenemos una de las primeras cosas que debemos de saber en MATLAB. Los comentarios se ponen con un porcentaje, lo único que si utilizamos dos porcentajes, pues tendremos lo que se llama una cabecera, ¿vale? Más adelante, cuando hagamos scripts, veremos qué son las cabeceras. Y bueno, pues como vamos a empezar, como en cualquier lenguaje de programación, explicando un poquito, ¿no? Siempre queremos almacenar cosas. Lo primero quizás sería explicar un poquito los operadores y tal, pero yo esta vez, como todos los que estamos aquí en el MATLAB, solemos saber de otros lenguajes de programación o tenemos nociones básicas sobre lógica y sobre uso de un computador, no me voy a poner a explicar de forma detallada, en primer lugar, aunque luego lo haré, las expresiones, operadores, etcétera, que como repito, lo haré después, pero esta vez he preferido empezar definiendo una variable. Pues como si alguno viene del curso de Java, el cual os lo recomiendo, lo tenéis en el canal, si alguno viene de ahí sabrá lo que es una variable y podrá decirlo a la vez que lo digo yo, y yo lo suelo definir como ¿vale? Como un contenedor, un almacén de datos, ¿vale? El cual se identifica por una etiqueta que va a hacer referencia a ese contenedor, ¿vale? Estos contenedores no son más que espacios en memoria que son utilizados por nuestro programa. Estos espacios de memoria podrán ser asignados de forma dinámica, ¿vale? Se le llamará tipado dinámico cuando el tipo de dato y el espacio que ocupen sea variable, ¿vale? Esto lo implementan lenguajes como Python, Django, o bueno, aunque Django es un framework de Python, etc. En el caso de MATLAB no es de tipado dinámico, sino que tendremos que indicar el tipo de dato que vamos a ingresar en esa variable. Y bueno, es una mezcla, porque realmente él toma en base a unos algoritmos, toma una otra decisión, ¿no? O sea, de cuál va a ser el tipo. Pero bueno, yo no lo considero de tipado dinámico por diferentes razones, por otras características que tienen los lenguajes de tipado dinámico. Así que dicho esto, vamos a ponernos a ver los tipos de variable, ¿vale? Como cualquier lenguaje, podríamos decir que tenemos las variables, ¿vale? Pueden almacenar tres tipos básicos de datos. Por un lado tenemos los tipos lógicos, ¿vale? Los tipos lógicos, como puede ser true, ¿vale? Podría ser true o false, o mejor dicho, true o false, ¿vale? Que puede ser. Y true es importante, que si no me equivoco, aquí el true y el false. No, solo reconoce el false porque es un comando, ¿vale? True creo que no lo reconoce. Sí, sí que lo reconoce. True es un 1 y false es un 0. Esto es diferente a otros lenguajes de programación como puede ser Java, en cual sí que se identifica true o false con la cadena true y con la cadena false, ¿vale? Esto es importante. También es importante explicar que esto es lo que me ha ocurrido aquí, ¿vale? A veces me equivoco, y es que
MATLAB es case sensitive. Eso significa que es sensitivo, o mejor dicho, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Esto no será de gran utilidad. Yo soy de los que apoya los case sensitive, aunque parezca que es incómodo, no lo es. Y bueno, si sigues una organización es lo mejor que existe. Aunque cuando tienes bastantes lenguajes case sensitive sí que te puedes llegar a liar. Pero bueno, como decía, hay diferentes tipos de variables. Tenemos las tipo lógico, tenemos la tipo carácter y tenemos la tipo numérica, ¿vale? En MATLAB, sobre todo, vamos a tratar con tipos numéricos. Recordemos que MATLAB, una de las características importantes de MATLAB es que maneja muy bien cantidades grandes de datos. Por eso será importante saber qué datos vamos a manejar y cómo los vamos a almacenar, perdón, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito a definir, ya dejando de lado los tipos de datos, que obviamente todos sabemos que los lógicos son true false, que tenemos que, bueno, que los devuelven operaciones lógicas, ¿vale? Eso es importante. Otras cositas que tenemos que tener también en claras serían, ¿qué más cositas? Que las numéricas son aquellas que están representadas por un número, ya sean números reales, números complejos. En MATLAB también existen los números complejos, números naturales, reales, enteros, racionales, infinito, etcétera. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a empezar bueno, acordaos de que CLC es para eliminar, y entonces en primer lugar vamos a poner vamos a crear nuestra primera variable, que la vamos a llamar escalar, ¿sí? La llamo escalar porque va a recibir un único dato, ¿vale? Pues se la suele llamar escalar, y los escalares suelen estar representados en MATLAB con minúscula, ¿vale? Esto es por convenio y por ayuda. Bueno, no hay convenios porque en MATLAB no hay convenios como tal, pero para ayudarnos recomendamos siempre poner los escalares con minúscula y las matrices y vectores con mayúscula. El escalar simplemente va a recibir un valor, por ejemplo, el número 5, ¿vale? Si queremos que esto aparezca por pantalla, simplemente pulsamos. Si queremos que el resultado no aparezca por pantalla, pondremos un punto y coma, ¿vale? Otra cosa importante es que todas las variables en Java, en MATLAB, perdón si me equivoco con Java y con MATLAB, pero cuando llevo varios cursos a la vez me ocurre. En MATLAB tenemos una variable global que se va a activar, como es esta, ¿vale? Cuando el resultado de una operación no sea guardado en una variable. De tal manera que si yo ahora pongo 5, ¿vale? Vemos que ANS guarda el valor 5. Y si lo vemos en nuestro workspace, que recordemos que es nuestro espacio de trabajo o también nuestro directorio de matrices, de matrices, que a su vez son variables, tenemos aquí que ANS ha alcanzado un valor 5, mínimo 5, máximo 5, ¿vale? Entonces, como ya sabemos cómo definir un escalar, pues del mismo modo podríamos poner un 6.78967, ¿vale? Y nos devolvería que escalar vale eso, ¿vale? Es importante saber en todo momento con qué tipo de datos estamos trabajando. Para reconocer el tipo de dato que estamos trabajando, podremos poner whos y el nombre de la variable. Si no me equivoco, si ponemos whos escalar, no sé si me equivocaré, creo que era así, efectivamente, y nos devuelve la información sobre nuestra variable. Como vemos, tenemos una variable que es escalar, que se llama escalar, que es de 1 por 1. Recordemos que en MATLAB todos son matrices y esto lo tenemos que tener claro si queremos triunfar en este programa. Y tenemos que es de tipo double, ¿vale? Esto de tipo double significa que va a ocupar 8 bytes, perdón, ¿vale? Es decir, 8 bytes son 2 elevado a 8, que serían, no, 2 elevado a 8, no, 8 bytes, perdón. Sí, que no tiene nada que ver con lo otro, es el espacio que ocupa en memoria. Y entonces, bueno, pues tenemos una variable que ocupa 8 bytes. ¿Por qué es de tipo double? Porque hemos puesto un punto. Si ponemos, en vez de un punto, ponemos un 6 a secas, ¿vale? Tendremos que la variable escalar, si volvemos a hacerlo, no es de tipo double, no nos debería por qué poner tipo double. Espera un momentito. Clear es para limpiar las variables, ¿vale? Clear es para limpiar las variables. Y si ponemos escalar igual a 6, nos lo vuelve a dejar en double. Pues esto sinceramente no lo sabía. No sabía que automáticamente en MATLAB lo reconoce en double. Ahora veremos cómo convertir de una clase a otra, o mejor dicho, de un tipo a otro. ¿Vale? A lo mejor, no sé, yo que no me acordaba, no sabía que era double. De todas formas, a lo mejor ha cambiado con la versión de MATLAB, no creo, será siempre así.
pero yo no lo sabía. De todas formas, todas estas opciones se suelen poder modificar en preferencias, ¿vale? Podemos modificar todas las... A ver, Default Array Format. Esto no tiene nada que ver. No lo sé. Bueno, pues será double, siempre se aprende algo. Y bueno, ya sabemos cómo que es una variable y cómo se representan, ¿no? Bueno, vamos a ver que del mismo modo que hemos dicho que se representan en minúsculas los escalares y ya sabemos definir un escalar, ¿vale? Un escalar también puede ser negativo, no voy a enrollarme más, ¿vale? Menos 6. Si ponemos escalar, pues nos devolverá menos 6. Vamos a limpiar las variables y una vez que tenemos ya... esto, ya sabemos qué son los escalares, ya sabemos ese tipo de variables, vamos a pasar a las matrices. La potencia de MATLAB radica en las matrices, por lo tanto, manejar bien las matrices significará manejar bien MATLAB, ¿vale? Una matriz se suelen poner con mayúsculas, ¿vale? De tal manera así que si nosotros queremos definir, vamos a empezar por vectores, ¿vale? Si queremos definir un vector A, ¿vale? Tendremos que hacerlo poniendo de la siguiente manera: 1. Podemos separarlo con comas. Si tenéis otro lenguaje, si estáis acostumbrados a separarlo con comas, pues lo podéis separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. ¿Vale? Y si hacemos esto, pues ya tenemos creada nuestra matriz, ¿vale? De tantos elementos, en este caso serían 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, ¿vale? Y vamos a observar que él nos devuelve nuestro comando hooks. Si veis, nos pone que son 80 bytes. Esto de los 80 bytes y que yo hago tanto énfasis o le doy tanta importancia a esto es porque es importante optimizar nuestros programas, ¿vale? Y ahora cuando veamos cómo castear o cómo cambiar los tipos de datos, podremos optimizar en base a los requerimientos del programa un dato u otro, ¿vale? En este caso son 8 bytes porque si multiplicamos los 8 bytes que ocupa un escalar en memoria y este tiene 10 escalares, por 8 son 80 bytes, ¿vale? Multiplicado por 8 nos daría los bits que son. Bueno, dicho esto, ya sabemos cómo crear un vector. Si nosotros quisiéramos crear este vector, que ahora se llama, si no me equivoco, un vector fila, porque solo tiene una fila, esto me suelo equivocar, quisiéramos crear un vector, perdón, esto es un vector columna, no, un vector fila. Si quisiéramos crear un vector columna, tendríamos que poner, simplemente podemos poner, por ejemplo, 1, 2, 3, bueno, vamos a poner otro para que no os liéis, 4, 5, 6,7, ¿vale? Lo podríamos poner ahora poniendo aquí la comilla simple, de tal manera que nos lo pone hacia abajo, ¿sí? O también lo que podríamos hacer directamente es, en vez de separarlos con una coma, separarlo con un punto y coma, que nos hace exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ya sabemos cómo declarar vectores. Y si sabemos declarar vectores, ¿cómo se harán para declarar matrices? Esto es una maravilla y es una de las cosas más importantes que tiene MATLAB. Para declarar matrices, vamos a borrar esto. Bueno, sí, vamos a borrar esto. Para declarar matrices, vamos a crear una matriz B igual. Y vamos a crear la matriz 1, 2 y abajo 3, 4. Es decir, una matriz formada por dos vectores. El vector columna, el vector fila 1, 2 y el vector fila 3, 4. Es decir, el vector fila 1, 2 y el vector fila 3, 4. Si os fijáis, se nos ha creado nuestra matriz. Pero, ¿cómo lo he hecho? Pues bueno, he tomado una matriz, al fin y al cabo, es un vector de vectores. De tal manera que he indicado que es un vector, ¿vale? Es un vector, lo pongo entre corchetes. Y de vectores, primer vector, el vector 1, 2, ¿vale? Y segundo vector 3, 4. Si nosotros quisiéramos crear el vector, vamos a poner el vector C igual a 1, 2, ¿vale? Nuestro vector D igual a 3, 4, y a partir de estos dos vectores quisiéramos crear nuestra matriz 1, 2, 3, 4, podríamos hacerlo. Nuestra matriz E es igual a, por una parte, D, o sea, por una parte C, y una columna más abajo, es decir, o sea, perdón, una fila más abajo, con un punto y coma indicamos una fila más abajo, nuestro vector P. Y nos crea exactamente la misma matriz. Esto es una de las características de MATLAB y es que es muy intuitivo y es
muy manejable el uso de las matrices. Si quisiéramos hacer esto en otro lenguaje, ¿vale? Nos las veríamos bastante complicadas, ¿no? Dicho esto, ahora voy a mirar un poquito el guión. Nos queda cómo convertir. Bueno, pues esto de convertir nos sirve para representar un dato, ¿vale? O sea, para hacer que un dato ocupe más o menos espacio en memoria. Para hacer esto, yo voy a hacer un clear para limpiar todas las variables y un clc. Y vamos a empezar otra vez con nuestro escalar, ¿vale? Si nosotros tenemos una matriz que vamos a llamar escalar y nosotros queremos que esta matriz sea un 6 y luego vemos el espacio que ocupa, observamos que el espacio que ocupa son 8 bytes. Si vosotros creéis que para representar la edad necesitamos 8 bytes, pues podéis utilizarlo. Pero en mi caso, yo creo que es importante ahorrar. Por lo tanto, podemos hacer lo que se llaman unos casting, que es decir, es coger y a través de unos comandos o de unos parámetros, mejor dicho, de unas expresiones, ¿vale? Unas expresiones vamos a pasar de un tipo de dato a otro. O mejor, sí, de un tipo de dato a otro. Es decir, ahora estamos trabajando con una variable de tipo double. Si queremos trabajar con una variable más sencilla, como podría ser una variable que ocupa simplemente un byte, podríamos hacer lo siguiente. int, ¿vale? 8 y entre paréntesis le pasamos la matriz que queremos convertir, ¿vale? Y nos lo guarda en ANS. ¿Por qué nos lo guarda en ANS? Porque el resultado no afecta a la variable que se va a convertir, sino que esta tendrá que ser guardada. Podemos hacer que escalar sea igual a int8, ¿vale? Escalar. Y así aparentemente es lo mismo, pero si nosotros hacemos un use escalar, observaremos que hemos cambiado la clase, ¿vale? Hemos cambiado la clase y ahora ocupa un byte, o lo que es lo mismo, ocupa 8 bits. Esto es importante, repito, un programa que está optimizado será mucho mejor a un programa que no lo está, por eso yo explico esto. Y no se suele explicar en otros libros y tal, pero bueno, yo creo que es importante explicarlo, ¿vale? Aunque bien es verdad que con el boom de la informática ya cada vez es menos necesario hacer esto. Cuando trabajamos con cantidades de datos muy grandes o cuando estamos trabajando con vectorización de imágenes o tratamiento de imágenes, es bastante común manejar estas clases o estos tipos, dado que, por ejemplo, una imagen está formada, ¿vale? Una imagen RGB está formada por una matriz tridimensional con los tres colores y, bueno, esto contiene muchos datos y es mejor si ocupan menos porque, por ejemplo, el rango va de 0 a 255, ¿no? Como podría ser el caso. Pero bueno, ahora vamos, igual que tenemos INT8, tendremos UINT8. ¿Qué significa esto? Pues bueno, si nosotros cogemos y decimos que escalar es igual a UINT8, estos los que vengan de C lo sabrán, escalar. Tenemos, bueno, que en principio, como siempre, lo mismo, porque lo hemos asignado, pero ahora tenemos un tipo UINT8. ¿Qué significa esto? Que es un sign-on, es decir, no lleva signo. De tal manera que esto no lo había probado, ¿vale? No había probado el cambiarlo, pero si ahora pusiéramos -6, a lo mejor nos podría arrojar algún tipo de error, a no ser que nos lo cambie en el instante. Como es el caso, ahora no lo ha cambiado en el instante, por lo que si está bien todo, debería de haber cambiado la clase ahora a INT8 o a Double. En este caso, Double. No sé si me entendéis. Es decir, el UINT8 viene de un signed integer, es decir, un entero que no tiene signo. Por lo tanto, cuando queramos utilizar datos que no tienen signos, como podría ser la edad, ¿vale? Utilizaremos UINT8. Y del mismo modo que tenemos UINT8, tenemos UINT, todas las bases de 8, ¿vale? A partir de 4. Y tendríamos, pues, por ejemplo, 16. He dicho a partir de 4 porque quería decir de 3. 16, ¿vale? Tendríamos 16, UINT16 escalar, ¿vale? Nos lo va a almacenar en ANS. Y tendríamos de tipo 16, de tipo 32, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sé por qué me ha dado 0 aquí. Efectivamente, me ha dado 0 por lo siguiente.
como hemos tratado con un escalar valía, vamos a hacerlo más limpio mejor, ¿vale? Escalar ahora mismo vale menos 6. Si yo intento aplicarle, que esto es lo que os decía antes, si yo intento aplicarle un Signed 8, ¿vale? A escalar, y esto lo intento guardar otra vez en escalar, lo que nos va a pasar es que automáticamente va a devolver 0. ¿Por qué? Porque él convierte explícitamente a un tipo unsigned. Por lo tanto, tiene que recortar y quita el signo. Quitando el signo, quita lo que lleva acompañado, que sería el 6. Por lo tanto, se queda en 0. Entonces, del mismo modo, tenemos uint8. Voy a comentarlo, ¿vale? Tendríamos uint8, tendríamos uint16, he dicho, todos los múltiplos hasta... O sea, perdón, todas las bases exponentes... O sea, serían 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, que serían 32, y 2 elevado a 6. 32, perdón. 2 elevado a 6. Elevado a 6, que son 64, perdón. ¿Vale? Estos serían todos los tipos de datos que tenemos un Signed. Del mismo modo, análogamente, tendríamos el int8, ¿vale? Por lo tanto, si escalar es igual a, escalar es igual a 67, ¿vale? Y nosotros, ¿qué queremos decir? Ahora mismo ¿escalar de qué tipo es? Pues es double, ¿vale? Si nosotros ponemos escalar, es double. ¿Por qué? Porque automáticamente lo asigna como double. Si nosotros queremos convertir este dato y lo queremos poner que escalar sea igual a, por ejemplo, un tipo de 32 bits, ¿vale? Por ejemplo, 32 bits, lo ponemos escalar. Y ahora hacemos un whos escalar. Tenemos que esta variable vale una int32, que es el exponente 4 de 2 elevado a 4, 32, ¿vale? Es decir, ocupa 4 bytes. Esto mismo puede ser aplicado a nuestras matrices. Si nosotros creamos una matriz A igual a 1, 2, punto y coma, 3, 4, esta matriz está formada, si nosotros ponemos whos_a, nos dice que está formada por 32 bits. Fijaros la diferencia ahora mismo. Si nosotros ponemos que A es igual a un signed, ¿vale? Porque no tiene signo, por ejemplo, un signed int8a. Tenemos que aparentemente es lo mismo, pero la diferencia es que de 32 bits ha pasado a 4 bytes. Perdón, no bits, ¿eh? De 32 bytes ha pasado a 4 bytes. No sé si os dais cuenta de la gran diferencia que hay de utilizar uno a otro, es decir, 8 veces menos, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces os recomiendo que utilicéis un tipo u otro dependiendo. Y ahora alguno me puede preguntar, bueno, ¿y si estoy utilizando decimales? Bueno, pues efectivamente si estás utilizando decimales, por ejemplo esto, y nosotros hacemos whos_ans, ¿vale? Que sería la variable auxiliar, whos_ans, pues un momentito, que me acabo de dar cuenta que a lo mejor no lo veis, ahora lo voy a poner más grande. Si ponéis whos_ans, os va a aparecer que es de tipo double. Y si queremos hacerlo más pequeño, es decir, si nosotros queremos que la precisión no sea tan alta, pues podemos poner, ¿vale? Que ans es igual a, era simple, si no me equivoco, simple, o single, era simple o single, no me acuerdo, la voy a liar, no me acuerdo de esto, era single o simple. Bueno, vamos a ver si es simple. Ans. Efectivamente, no es simple. Era single, yo creo. Efectivamente, single ans. Si ponemos whos_ans, nos da que son 4 bytes, ¿vale? Y ahora, dame un momentito que voy a poner la letra más grande, que alguna ya me estaba regañando. Y bueno, pues antes de nada ya la pongo más grande y la dejo grande. Sí. Demasiado grande. Ahí. ¿Vale? Más grande no la puedo poner, así que no me regañes. Bueno, lo que voy a hacer es ocultar esto, ¿sabes? Que yo no te creas que tengo yo aquí mucho dominio. Sé que se puede ocultar un momentito. Del mismo modo, lo hacemos aquí. Bueno, no, es que el workspace sí que nos hace falta, entonces lo que voy a hacer es así en chiquitito, al menos para ver el valor. Y aquí tenemos nuestro prompt, ¿vale? Y bueno, pues ya sabemos cómo convertir valores. Recordar que tenemos uint8,
etcétera, ¿vale? Un INT8, 8, 16, 32, también tenemos INT8, 8, 36, o sea, 8, 16, 32, 64. Luego tendríamos double, que double lo que nos hace es darnos uno de 8 bytes, ¿vale? Pero con comas flotantes, es decir, con decimales. Y single, que no lo que nos hace, o single, que lo que nos hace son poner 4 bytes. Sí, también con decimales. Y bueno, más cositas, es una cosa importante. Es decir, la representación de los datos en MATLAB. Bueno, pues dependiendo de para qué queramos utilizar MATLAB, nos será útil o no representar datos por el prompt, o por el contrario, nos será mejor utilizar un guide, que es una guía, lo que sería un entorno gráfico, ¿vale? Que ya explicaré cómo hacerlos en MATLAB. Entonces, dependiendo, como decía, del caso, nos será importante tener una representación buena de esos números o no en el prompt. Entonces, MATLAB nos proviene de unos comandos que nos ayudarán a representar los números en nuestro prompt. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el siguiente número, el número, por ejemplo, vamos a hacerlo con decimales, que es como mejor se ve, 6, ¿vale? Y lo podemos ver. Y bueno, alguno me puede decir, ¿por qué aquí solo me aparecen 6,2333? ¿Vale? Pues bueno, esto ocurre porque automáticamente, bueno, en este caso yo tengo configurado que automáticamente me salgan los números en el formato sort, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo es eso. También podemos observar que aquí pone 623333, pero el valor en variable no debería ser este, y si es este, pues me callo un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. 434. No debería de influir esto. Pues sí influye, pero no puede ser, hombre, no. Un momentito. Bueno, aunque aquí me esté dando, yo confío en lo que he aprendido y os lo voy a explicar tal cual lo he aprendido, aunque aquí me esté dando otra cosa, me fío de mí. Como decía, si nosotros ponemos 6.789 tal, nos aparecen tantos decimales. Como veis ahora aparecen más porque cambia el formato. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero representarlos con más o con menos decimales? Imaginaos que quiero representar este número, como veis me sobran un montón de ceros, por lo tanto podemos intuir que este formato es demasiado grande para lo que queremos. Pues podríamos utilizar otro formato, como podría ser un formato sort, que es que tenía yo. De tal manera que si vuelvo a escribir lo de antes, me aparece el número, ¿vale? Con otro formato, que sería el 67900, ¿vale? Internamente el formato, ¿vale? Cómo se representen esos datos no influyen en cómo los va a tratar MATLAB. ¿Qué quiero decir? El número internamente va a ser este, pero por pantalla nos va a salir este. No sé si me entienden, ¿vale? Es decir, si nosotros guardamos variable igual al número que hemos puesto arriba, 6,7899776, ¿vale? Teóricamente, y digo teóricamente porque me está sorprendiendo que aquí lo cambia, ¿vale? Lo está cambiando. Teóricamente el valor que va a guardar la variable es el que hemos puesto, aunque aquí aparezca en función del formato que hayamos puesto. Por ejemplo, si nosotros ahora ponemos format long, ¿vale? Nos van a aparecer con más decimales. Volvemos a poner lo mismo, nos aparece con más decimales. Si ponemos format long g, que esto es el más grande de todos, nos va a aparecer con un montón de decimales, ¿vale? Que nos aparece a un lado, pero esto indica que va a tener muchísimos más decimales. Esto para representar números muy grandes, ¿vale? Se utiliza este formato. El e elevado a más 42 indica el exponente, ¿sí? ¿Y qué más cositas os puedo decir?
Luego tenemos el sort-eng, ¿vale? Que si no me equivoco era sort-eng. Y podemos poner format sort, perdón, eng, ¿vale? Que nos representa de otro número, ¿vale? De otra manera, como veis es diferente la salida de uno a otro. Y bueno, esto no le voy a dar mayor importancia, pero lo que sí que voy a dar importancia es a cómo guarda dentro los números, ¿vale? Me resulta muy raro que aquí aparezca en función del formato, y es que eso no debería ser así, pero como acabo de estrenar versión de MATLAB, pues no lo sé decir. Espera un momentito, que había visto ya antes aquí en variables una cosita. Bueno, como conclusión de todo esto, podemos sacar que dependiendo del que pongamos en format, ¿vale? Del formato que pongamos, si ponemos long, ponemos short, ponemos, estos son los más utilizados, ¿vale? Ponemos formato simple. Pero bueno, formato... No, era double, aquí solo hay double, perdón. Me está vacilando esto. Espera un momentito. Dependiendo del formato que pongamos, vamos a tener un... No, me he equivocado, ¿veis? Estos son los formatos que tenemos. Dependiendo del formato que tengamos, tendremos una salida a otra. También existen unos formatos que sí que se utilizan mucho, que son el loose, ¿vale? Que esto lo que hace es lo siguiente. Aquí parece que es igual, ¿no? Parece que está igual que siempre, pero si ahora nosotros cambiamos a format compose, ¿vale? Era compact, y volvemos a escribir lo mismo, nos aparece pegado, ¿vale? Nos debería aparecer pegado. Y esa es la única diferencia que hay entre uno y otro. Como veis, aparece, no deja tantos espacios, ¿vale? Aparece justo ahí pegado, ¿no? Y bueno, esto es todo por formatos. No hago mucho, como veis me he liado un poco, no es que me haya liado, sino que me ha cambiado completamente una versión a otra, me ha sorprendido, MATLAB me ha cambiado completamente una versión a otra. Y bueno, pues no es algo muy importante porque generalmente en el prompt vamos a tener salidas que sí que influye quizás el tipo de dato, pero siempre vamos a tratar con precisiones altas cuando hagamos programas importantes, entonces utilizamos el tipo long, ¿vale? No vamos a darle más caña. Y bueno, referente a esto me queda explicaros algún comando, ¿vale? Esta vez en este vídeo no voy a explicar yo creo que no voy a explicar, bueno, no sé si explicar los operadores, y si os explico de manera muy rápida. Vamos a continuar, que nos quedaba ahora los tipos de matrices dependiendo de un comando, ¿vale? De unos comandos vamos a poder crear unas matrices. Imaginaos una cosa muy común, por ejemplo, para el método de Gauss, ¿vale? Sería crear una matriz identidad, ¿no? Una matriz que tiene una matriz identidad, no. Una matriz que su diagonal es 1, que sí que se llama matriz, creo que se llama matriz identidad, si no, corregirme. Y queremos crear una matriz identidad de 2×2. Pues nosotros ponemos A, que he puesto edges y no es A, 2 y 2. Y nos crea una matriz en la que la diagonal, ¿vale? La diagonal es de unos, ¿vale? Como veis, yo pongo aquí como parámetro le paso 1 o 2 parámetros. ¿Para qué sirve esto de pasarle 1 o 2 parámetros? Pues sirve para indicarle si queremos una matriz de 3×3 o de 5×5, que solo le pondremos el 5, o queremos una de 5×3, etcétera, ¿vale? Si creamos una de 5×3, fijaos dónde nos va a crear la diagonal. Si queréis ver más sobre esto, podéis utilizar el comando help a, y ahí os aparecerá cómo, en función de otro parámetro k, poner la diagonal, ¿vale? Más cositas que tenemos que saber de este comando hoy es que podemos indicar por medio de comillas simples, podremos indicar el tipo de datos que va a llevar dentro. Por ejemplo, si queremos que sea un int8, ¿vale? Pues nos lo va a crear, vamos a crear una de 3×3, que quede mejor.
¿vale? Y si nosotros hacemos un whos_ans, en vez de ponernos como double, nos lo va a poner como int8. Esto, como os he dicho, fijaos, es importante que en casi todos los comandos veremos que tenemos espacio para indicar el tipo. Si queremos crear una matriz que sea todo unos, pues pondremos ones de ones y ponemos ones 0, ¿vale? De tal manera que tenemos una matriz de unos de 4×4. Si queremos una de 2,1, una de 2, perdón, sí, no, una de 2,1, una de 2,5, pues pondremos primero 2 filas, 5 columnas, ¿vale? Y del mismo modo podemos pasarle el tipo de datos, si no me equivoco, el tipo de dato que queremos. Si ponemos whos_ans, nos va a aparecer que estamos tratando con un tipo de dato de 8. Recordar que en tipo de dato pueden ir todas las bases 2 elevado al exponente a partir de 3, es decir, 8, 16, 32, 64, y también pueden ir double y single. Más cositas que tenemos que ver es, bueno, una cosa muy importante que se utiliza bastante, ¿vale? En algunos tratamientos es crear un vector, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que tenemos un vector 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordad que un vector, al fin y al cabo, es una matriz unidimensional, ¿vale? Y tenemos nuestro vector. Ahí le tenemos. Imaginaos que queremos crear una matriz que contenga este vector en la diagonal. ¿Esto se puede hacer? Pues sí se puede hacer. Nuestra matriz, ¿vale? La podemos hacer así. Es igual a la diagonal, queremos crear una matriz de ceros y con la diagonal el vector. Ponemos diagonal y diag de diagonal y le ponemos la y automáticamente nos crea una matriz que contiene en su diagonal, como veis, el vector. Automáticamente nos adecua la matriz, la dimensión de la matriz para que quede encajado, ¿vale? Quede en la matriz. Y si no me equivoco, también le podemos pasar el tipo, pero aquí no estoy muy seguro. ¿Ves? Aquí no se puede pasar porque el tipo viene indicado por el tipo vendrá indicado por el vector, si no me equivoco, ¿vale? Esto no estoy seguro tampoco, pero creo que era así. Si no me equivoco, cuando lo hice era así. ¿Vale? Y nosotros creamos y creamos whos_ans matriz. Recordad que es y matriz le habría puesto con mayúscula. Efectivamente, ¿vale? El tipo viene determinado por el vector que se le pasa, de tal manera que si el vector es de tipo int8, la matriz será de tipo int8. Dicho esto, también podemos destacar que tenemos el ceros, ¿vale? Que nos crea una matriz de ceros. Del mismo modo podemos crear una matriz de ceros que sea 9×9, de 6×7, etc. ¿Vale? Entonces tenemos ceros, tenemos unos, tenemos una matriz que puede ser una matriz que se llama una matriz verdadera de 5 que va a devolvernos todo con unos, una matriz que sea... Pero la diferencia es que si nos fijamos aquí, ans ahora mismo, ¿vale? Es una matriz lógica. O si nosotros ponemos whos, si nosotros ponemos aquí, whos_ans, ¿vale? Nos aparece que es de tipo lógica. Esto es importante, es muy importante, ¿vale? Porque estamos tratando con unos lógicos y no con unos como numérico, ¿vale? Si nosotros creamos una de unos, ¿vale? Unos, vamos a llamarla 1 igual a unos de 5×5, que podría ser muy similar a la que hemos creado. Fijaos que es muy parecida, de hecho es igual, pero si nosotros ponemos whos_ans, que es la que tenía la lógica, y ahora ponemos whos_1, observamos que por una parte tenemos la lógica que utiliza una clase lógica y la otra que utiliza por defecto una double, ¿vale? Más cositas es crear lo que se llama una matriz mágica, que lo que nos hace es nos crea una matriz, ¿vale? Perdón, que le tengo que pasar los parámetros, una matriz de los números que él quiera, ¿vale? Una matriz pues de 7×7 y nos crea ahí pues, los números que ella quiera. Para juegos, etcétera, nos sirve, ¿vale? 7,6, perdón, 4,6. Siempre tienen que ser cuadradas, es verdad. ¿Vale? Nos crea matrices cuadradas. Y bueno, más cositas que os puedo decir os voy a enseñar algún truquito más sobre matrices y vectores. ¿Vale? Algún truquito más. Imaginaos que nosotros tenemos una matriz, ¿vale? Voy a limpiar todo, clear, CLC. Tenemos una matriz A, ¿vale? Y la vamos a crear la de antes. La matriz A era 1, 2, punto y coma, 3,4. Perdón, del mismo modo que tenemos 1, 2, podemos separarlo con espacios, ¿vale? Y nos queda exactamente lo mismo. Lo digo por si alguno está acostumbrado con espacios, se puede poner con espacios. Otra de las características de MATLAB.
como decía, vamos a hacer un truquillo. Imaginaos que tenemos 1, 2, 3, 4 y ahora queremos añadirle un 5, 6, de tal manera que el 5 está aquí y el 6 está ahí. Bueno, pues esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Podríamos decir que A es igual a A, ¿vale? Que A es igual a la matriz A, ¿vale? Y por lo tanto le queremos añadir otro, ¿qué queremos añadir? Otra columna, ¿no? Pues ponemos, miento, queremos añadir, perdón, espera un momentito, esto está mal, perdonadme, que si nosotros tenemos una vez que tenemos la matriz A, perdonadme que me he equivocado, disculpen, un momentito, hay que hacerlo como lo tenía hecho, y creamos un vector B, por ejemplo, ¿vale? Que es el 5, 6, queremos poner 5, 6, bueno, pues ponemos 5, 6, y dice, bueno, a ver, si tú lo tienes así, yo lo quiero tener para abajo, es decir, en formato fila. ¿Y cómo hago esto? Pues bueno, simplemente pongo B traspuesto, ¿vale? B es igual a B traspuesto y fuera. Ya tenemos nuestra matriz B traspuesta, o sea, nuestro vector B traspuesto. Y ahora queremos ingresar este 5 y 6 dentro de esta matriz A. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos que A es igual a, ¿vale? Es igual a la matriz A y además le añadimos otra columna, o sea, le añadimos otra columna que sería la B, ¿vale? Y ya tenemos nuestra columna B, 5, 6, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Por qué lo pongo con una coma? Porque estamos añadiendo otra columna. Las columnas van separadas con comas y las filas con punto y coma, ¿vale? Esto es un truquito que va a venir muy bien para muchos ejercicios que pongan en la facultad. Más cositas que me deje yo por comentar es que, aunque lo voy a explicar muy por encima, podemos crear vectores. Imaginaos que creamos un vector muy típico, ¿vale? Que sería, por ejemplo, desde menos 2pi hasta 2pi, ¿vale? Queremos crear un vector que vaya desde menos 2pi hasta 2pi. ¿Cómo hacemos esto? Escribiendo número por número, es decir, menos 6,28, lo que sea, ¿no? No sería más de 28, pero bueno, hasta 6,28 tal, pues no. Para eso MATLAB tiene una cosa que es un operador. Imaginaos que queremos ir desde menos 2 por pi y explico que el pi, ¿vale? Es una variable que contiene el número pi, ¿vale? Entonces queremos hacer desde menos 2pi hasta pi, ¿vale? Pues tenemos que poner dos puntos, ¿vale? Hasta 2pi. Y veréis lo que pasa ahora. Si, esto lo voy a... Perdón, tenemos que indicar luego, si no ponemos nada, creo que deja un espacio de 1, ¿vale? Efectivamente, deja un espacio de 1, ¿vale? Pero si nosotros indicamos entre medias cuánto queremos que sea la diferencia, por ejemplo, queremos un espacio de una centésima, ¿vale? Es decir, 0,01, pues nos crea una matriz, ¿vale? Con un montón, ¿veis? Que solo va variando, si nos fijamos, una centésima. Aquí es 6, 2, 8 y aquí es 6, 2, 7 y aquí 2, 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 0. Esto nos servirá para cuando representemos las gráficas. También hay que decir que, repito, que esto mismo podemos hacer que nos salga por pantalla poniendo punto y coma. Vale, otra cosita que os tengo que indicar es para MATLAB vais a tener que acostumbraros a utilizar el comando help. Si nosotros ponemos help honest, por ejemplo, yo comando, seguido de comando, tendremos toda nuestra información, ¿vale? Sobre ese comando. También tenemos una documentación más fuerte, utilizando doc, nos abrirá la documentación, ¿vale? Que es bastante más fuerte y viene con ejemplos, etc. Con esto vamos a concluir la sesión de hoy, porque también os tendría que haber explicado operadores, pero lo haré en el próximo vídeo. Haremos operadores, operaciones con matrices, ¿vale? Y veremos ya unas cuantas cosillas más, a lo mejor vemos cómo representar, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado el vídeo y le deis a like, por favor, y suscribiros. Ya no voy a echar la charla, cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, poquitas cosas más. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.
Hasta luego.